fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María y San José, San Agustín de Hipona y San Bonifacio. Pues hoy es un personaje, igual que el otro día, estamos viendo unos personajes realmente grandiosos que estuvimos estudiando a San Beda, el Venerable. Pues hoy tenemos, aún así como el día pasado tuvimos aún un gran santo con una espiritualidad que influyó muchísimo, una cultura en todo el occidente cristiano. Hoy vamos a reflexionar sobre el gran misionero del siglo VIII que difundió el cristianismo en Europa Central, San Bonifacio. Él se le conoce como el apóstol de los germanos. No era germano, era británico, pero es la tarea que desarrolló. Tenemos muchas noticias de su vida gracias a la diligencia de sus biógrafos. También porque, pues al ser un personaje tan grande y que ha influido tanto en Alemania, en Francia, en Holanda, él consiguió aglutinar todo lo que era el centro de Europa y conseguir que estuvieran unidos, que hubiera una unidad moral entre ellos y que unidos a Roma, cosa impensable en aquellos pueblos bárbaros que venían y que tenían sus... Y de hecho, bueno, él empezó evangelizando en Holanda, pues lo rechazaron, pero de plano. Y luego ya con el apoyo de los papas, sobre todo del papa primero que lo apoyó, que le dio cartas de tal para que fuera respaldado y que vieran que era un hombre que tenía todo el respaldo de Roma, pues ya empezó a cuajar más su labor evangelizadora. Pero bueno, acabó muriendo mártir. Se lo cargaron en su última misión apostólica, ya con 80 tacos, un tío que empieza a evangelizar a los 40, que en aquellos tiempos, una persona de hoy en día, un chaval de 40, pues nos parece que es un niño, ¿no? Pero entonces una persona de 40, pues era un anciano de 40. Entonces, pues él empieza a los 40 años, cuando le surge la vocación misionera, porque él era un benedictino. Benedicto XVI, uno de los personajes los que tenía una particular devoción era San Bonifacio, que fue el evangelizador de su tierra. Y bueno, entonces él nace en una familia en Wessex, que no sé cómo se pronunciará, en torno al año 675. Y fue bautizado con el nombre de Winfrido. Entonces el Papa, con muy buen criterio, le cambió el nombre y le puso Bonifacio. Y fue el Papa el que se lo cambió cuando lo mandó a evangelizar, pues le cambió el nombre. Pensó que esto de Winfrido que no le gustaba y bien. Entró muy joven en un monasterio benedictino, atraído por el ideal monástico, el ora et labora, ¿no? Y con unas grandes cualidades intelectuales, parecía inicialmente encaminado a una vida tranquila, una brillante carrera de estudioso. De hecho, fue profesor de gramática latina, escribió varios tratados y compuso también poesías en latín. Se ordena cuando tiene 30 años. Y entonces se siente llamado al apostolado entre los paganos del continente. El continente, él estaba en Gran Bretaña, que había sido evangelizada apenas 100 años antes por San Agustín de Canterbury, ¿verdad?
y mostraba una fe tan sólida y una caridad tan ardiente que esta tierra de Gran Bretaña, que estaba enviando misioneros a Europa Central para anunciar allí el Evangelio, donde la cosa estaba muy cruda, ¿no? Porque estamos hablando de que las migraciones que habían venido, pueblos que se habían asentado con sus culturas y que, bueno, pues la Iglesia hacía lo que podía, hacía lo que podía, sentía esa responsabilidad de llevarles la fe, pero luego hacía falta misioneros evangelizadores preparados que estuvieran en condiciones de hacerlo. Y en el año 716, que estamos hablando ya de 40 años, o sea, 25 y 25, o sea, 625, no, estamos hablando de 30 años. Se dirigió con algunos compañeros a Frisia, lo que hoy es Holanda, pero se encontró con la oposición frontal del jefe de la zona y el intento de evangelización fracasó. Vuelve a Gran Bretaña, pero no se desalienta. 2 años después va a Roma para hablar con el Papa Gregorio II y recibir orientaciones. Y el Papa lo recibió con un rostro, según dice el biógrafo, sonriente, amable, con la mirada llena de dulzura. Se ve que pues, debía tener claro que el Señor le habría hecho ver que este iba a ser un gran instrumento del Espíritu Santo para evangelizar. Y mantuvo con él en los días siguientes, lo retuvo y estuvo teniendo unos coloquios importantes, y al final, después de imponerle el nuevo nombre de Bonifacio, le encomienda con cartas oficiales la misión de predicar el Evangelio en los pueblos germanos. Entonces, con ese apoyo del Papa, Bonifacio va a predicar el Evangelio en aquellas regiones, luchando con los cultos paganos y reforzando las bases de la moralidad humana y cristiana. Esto es lo mismo que pasa hoy día en muchos países de África donde se está evangelizando. Claro, el problema hay unas costumbres, pues por ejemplo la poligamia. Entonces, claro, para hacer que cambien gente que está acostumbrada a la poligamia, que pueda haber el tema del celibato para los sacerdotes, claro, para un africano, pues eso es un tema que tienes una gracia especial, o si no, en sus culturas, el no tener mujer, el no tal, pues es una especie de drama tremendo. Entonces, pues hay que ir cambiando las costumbres, pues eso. Hoy día, pues claro, lo que proponen algunos ahora en este país de Alemania, pues es no el llevar el Evangelio, sino el mundanizarse, el paganizarse, para que el Evangelio se paganice, ¿no? Igual, pues es un disparate monumental, ¿no? Hay un artículo que quiero comentar en uno de estos vídeos semanales de tiempo de respuestas, que quiero hacer sobre un artículo que publicó Ratzinger el año 58 en una revista muy conocida de Alemania, en la que se lo titulaba los nuevos paganos y la Iglesia. O sea, los cristianos paganos y la Iglesia. Como diciendo, bueno, que tenemos una iglesia de cristianos, de gente bautizada, pero que son paganos. Y que, claro, o se cambia eso, o si no, no vamos a ser capaces. Era una situación verdaderamente profética. Todavía no había sido el Concilio Vaticano II, ni se había convocado. Y él decía, como no cambiemos y seamos una iglesia fuerte espiritualmente, no seremos capaces de parar toda esta corriente cultural de relativismo moral, la dictadura del relativismo. Y no se equivocó. No se equivocó. Entonces, pues eso. Con sentido del deber, escribe en una de sus cartas: estamos firmes en la lucha en el día del Señor, porque han llegado días de aflicción y miseria. Y no somos perros mudos, ni observadores taciturnos, ni mercenarios que huyen ante los lobos. Es decir, él era consciente de que estaba rodeado de gente, además, que detestaba su predicación porque estaba proponiendo una vida distinta de estos cultos paganos y estas costumbres con mucha parte de diabolería, ¿no? Porque
porque son costumbres contrarias a la ley natural. Entonces, pues claro, somos pastores diligentes que velan por el rebaño de Cristo, que anuncian a las personas importantes y a las personas comunes, a los ricos y a los pobres, la voluntad de Dios a tiempo y a destiempo. Será su pauta, ¿no? Y claro, pues uno ve hoy día, ¿no? Pues uno ve pues lo que está pasando en la sociedad, lo que están haciendo con los niños, lo que están haciendo con la salud de la gente, están analizando a la gente el pelo por las sustancias estas que están metiendo por toda. Y la gente está empanada, o sea, es que no reacciona. Que no, el otro día con toda esta movida que hubo cuando un partido político propone pues que a las mujeres que quieren abortar, bueno, que van a abortar, que se les ofrezca, no que se les imponga, se les ofrezca la posibilidad de informarse de lo que va a pasar con el niño y con ellas. Entonces saltan como diablos. ¿Cómo se les ocurre? Digo, bueno, vamos a ver, si estáis tan convencidos de que eso que estáis proponiendo es muy bueno para las mujeres, ¿por qué tenéis miedo a que conozcan la verdad? Si es tan bueno, o es que estamos en la leyenda del rey desnudo, que los medios de comunicación decían que era el que mejor vestía, pero claro, era artificial, porque no era así. Y cuando un niño sordomudo, que no le habían podido adoctrinar, en un desfile, pues si el rey va desnudo, y todo el mundo empezó a decir, pues eso lo he pensado yo también, mira tú este, y cayó el rey desnudo. Eso fue lo que decía Václav Havel, el primer presidente de Chequia, no soviético, que les ganó al todopoderoso Partido Comunista Soviético, les ganó las elecciones, las primeras elecciones. Y él decía, publicó un libro que se llama El poder de los sin poder, en que dice, bueno, la verdad se impone, es cuestión de que se dé a conocer, crear plataformas para que se pueda dar a conocer y acaba imponiéndose. Entonces, claro, por eso ellos lo tienen muy claro, todos estos grupos, partidos masónicos, pues lo que tienen, que serán unos de derechas y otros de izquierda, pero todos tienen el mismo ideario, unos con un estilo, otros con otro, y los católicos empanados votándolos. O sea, es una situación verdaderamente dantesca, porque, y claro, este hombre, pues que está rodeado de lobos, y dice que nos vamos a callar, hombre, con su actividad incansable, con esas dotes organizadoras y un carácter muy dúctil, o sea, muy capaz de adaptarse a cada situación. No era un tío rígido, hay gente que son rígidos, ¿no? Y que no, este era un tío dúctil, un tío amable, y a pesar de que era muy firme, ¿no? Pues obtuvo grandes resultados. Y entonces el Papa decidió hacerlo obispo, para que pudiera corregir con mayor autoridad y devolver a la verdad a los equivocados, se sintiera apoyado con mayor autoridad por la sede apostólica, ¿no? Entonces, pues el mismo Papa fue quien lo consagró obispo regional. O sea, fijaos que no es un obispo para una zona concreta, sino para una región. Obispo de toda Alemania. Yo creo que no debe haber habido muchos obispos, ¿verdad?, que tengan tanto territorio. Hombre, territorios de misión sí se dan a veces cosas así, ¿no? Que él vuelve a sus fatigas apostólicas y a extender su acción también en la Iglesia de Galia. Porque claro, el problema era que la Iglesia había habido como una primera evangelización en muchos de estos territorios, en Galia, por ejemplo, pero un tanto pues que necesitaba afianzarse. Un tanto, y que surgían herejías, surgían rebeldías contra la fe, y entonces, pues claro, estuvo pues con gran prudencia, restaura la disciplina eclesiástica, convoca varios sínodos para garantizar la autoridad de esas leyes eclesiásticas, los sagrados cánones y la comunión con el romano pontífice, que era una de sus preocupaciones. Que los bautizados y los eclesiásticos estuvieran en comunión con Roma, que Roma pues es el garante, tiene como misión garantizar la fidelidad al Evangelio que predicó Pedro, y predicaron los otros apóstoles, ¿no?
También los sucesores de Gregorio II lo tuvieron en gran estima. Por ejemplo, Gregorio III, que fue el siguiente, que lo nombró arzobispo de todas las tribus germánicas. Ahora está hablando de tribus, porque era lo que existía, ¿no? Le envió el palio, le dio la facultad para organizar la jerarquía eclesiástica en aquellas regiones, es decir, no solo ordenar presbíteros, sino también obispos. Le da esa facultad. Luego el Papa Zacarías, que fue el siguiente, lo confirma en su cargo y le alaba su labor. Después vino el Papa Esteban III, que recibió de él una carta en la que le expresaba su adhesión filial. Es decir, que hay testimonios de cómo esa comunión que con ese recién nombrado Papa Esteban III. Además de esta labor evangelizadora y de organización de la Iglesia, fundando diócesis y celebrando sínodos, o sea, sínodos pues eran, claro, reuniones de los obispos con los presbíteros, pues para ver cómo llevar el Evangelio, ¿no? Pues también fundó varios monasterios masculinos y femeninos. No olvidemos que él era hijo de San Benito. Y entonces, pues para que esos monasterios fueran un faro de irradiación de la fe y de la cultura humana y cristiana. Porque ¿cómo conseguir con unos pueblos germánicos pues que tenían pues otro tipo de cultura y desde luego no tenían toda la tradición intelectual de Occidente, del mundo grecolatino, todo ese tesoro, porque eran pueblos, por eso se les llamaba bárbaroi, eran pueblos pues bárbaros, o sea que con mucha menos cultura. Entonces, ¿cómo conseguir que en estos pueblos se transmitiera, se recibiera no solo la fe, sino también una cultura, un modo de vivir que sea un cultivo de las virtudes humanas? Pues para eso él vio que era importantísimo la labor que podían hacer los monjes. Entonces, pues de cenobios benedictinos de Gran Bretaña se trajo monjas y monjes que prestaron una ayuda eficacísima y valiosa en esa tarea de anunciar el Evangelio y de difundir las ciencias humanas. Habéis visto cuando hemos estudiado distintos padres como el interés que ponían por el tema de la transmisión del cultivo de las ciencias humanas. Es que es verdad, por ejemplo, en la Ratio Studiorum actual para los seminarios, pues se insiste mucho en que no solamente es importante que estudien a fondo en la teología, sino que también que haya una disciplina, sino que haya un cultivo de las virtudes personales. Y por eso, empezando por tener una sólida espiritualidad. Ahora, con motivo del funeral de Benedicto, entrevistaban los medios y tal, y uno de los sacerdotes jóvenes que le entrevistaron decía, pues yo una cosa que me ha quedado muy grabada es cuando vino pues a nuestro seminario, cómo nos insistió que ahora era el momento, que luego no íbamos a tener tiempo para profundizar, el momento de profundizar en los estudios y en la espiritualidad, de arraigar una sólida vida interior, una sólida vida de oración, una sólida vida de sacramentos, de penitencia, sobre la cual y de virtudes humanas, claro. Como dicen, decía un general al que le entrevistaban y tal, sobre cómo formaban a la gente en el West Point y tal, dice, mire, lo primero, les enseñamos a hacerse la cama. Porque eso es lo primero, levantarse y arreglarse y después hacerse la cama y hacerla bien. Un tío que no sabe hacerse la cama, poner orden en su vida, no va a poner orden en su vida nunca. Y un militar es una persona muy equilibrada, muy disciplinada, pues tiene muchas responsabilidades, tiene muchas veces en sus manos la vida de una persona, o no matarlo, o no tal, o sea, y unos riesgos muy grandes. Una persona, lo primero, hacerse la cama. Pues esto es ese interés por ese cultivo del ser humano. Y de hecho vemos muchas veces que lo que falla muchas veces en la evangelización, en las personas, pues a veces falla la humanidad.
como decía Benedicto, expertos en humanidad. Teníamos que ser los ministros, expertos en humanidad. Falla muchas veces la humanidad. El tener eso, ¿no? Gente pues que tienen que tener una fortaleza. Como decía el otro día un seminarista, ¿no? Dice, es que no puede tenerse un seminario donde se consienta gente flojita, gente que no se levanta por las mañanas. Eso no puede ser. Entonces, claro, además venía de la vida profesional, como pasa ahora con los seminaristas estos que vienen muchas veces, que ya han tenido una vida profesional, pues claro, son gente que saben lo que es la vida y se han partido la boca. Y que claro, pues cuando van a un seminario, pues a veces les puede chocar en determinados sitios, porque que a lo mejor haya un poco de blandenguería. No, eso no puede ser. O sea, el tema del cultivo de la solidez humana, y dentro de esa solidez humana está lo espiritual, lo que está lo emocional y las virtudes. Entonces, eso era una obsesión de los verdaderos evangelizadores, ¿no? Obsesión entre comillas, claro. Entonces, pues él tenía muy claro que el trabajo por evangelizar era un trabajo también en favor de una verdadera cultura humana. El monasterio de Fulda, sabéis que estuvo allí Juan Pablo II y que además dijo cosas muy importantes sobre los tiempos que estamos viviendo, que fundó en el 743, se fundó ahí, fue corazón y centro de irradiación de espiritualidad y de cultura religiosa. Allí en Fulda, en la oración, en el trabajo, en la penitencia, los monjes se esforzaban por tender a la santidad, se formaban en el estudio de las disciplinas sagradas y de las disciplinas profanas, y se preparaban para el anuncio del Evangelio, para ser misioneros. Gente culta, gente que es capaz de conectar, de adaptarse, de enseñarlo, las bases humanas, que a veces pues hay que enseñarle a la gente pues a leer o lo que sea para poderlos catequizar o aprender sus dialectos, para poderles hablar en su idioma, como ha hecho Dios, que se ha hecho hombre, para hablarnos en nuestro lenguaje. Ahí las mujeres desempeñaron también un papel muy importante en esa tarea. Y floreció pues, esa cultura humana inseparable de la fe y que revela esa belleza de la fe, ¿no? El propio Bonifacio nos ha dejado obras intelectuales muy significativas. Una, por ejemplo, su abundantísimo epistolario, sus cartas pastorales, otras cartas oficiales, otras de carácter privado que revelan hechos sociales, un rico temperamento humano, su fe profundísima. También compuso un tratado de ars gramática, no olvidemos que había sido profesor de lengua latina, en el que explicaba las declinaciones, los verbos, la sintaxis del latín, pero que para él era además un instrumento para difundir la fe y la cultura. Claro, la medida en que la gente aprendiera la lengua latina, que era la lengua culta de entonces, antes había sido la lengua griega. Por eso se tradujo del griego al latín la Biblia. Pero ahora era la lengua latina el vehículo de la cultura. Entonces, enseñar a la gente la lengua latina no era una cosa puramente... No, era un acceso, tener acceso a todo un ámbito de cultura. Me acuerdo cuando estudiábamos en el bachillerato y luego, claro, pues los que optamos por letras y cuando entramos en la universidad, claro, el conocer el latín y el griego, el manejarse como nos manejábamos. Me acuerdo en preuniversitario es que traducíamos el griego de corrido, no solo el latín. Y ahora tendría que repasar muchas cosas porque hago eso, si pierdes pero claro, eso te abría unas perspectivas que tú cuando tenías que trabajar a Aristóteles, que lo trabajabas en su propia lengua, que cuando ibas a trabajar algo grande, San Agustín, lo trabajabas en su lengua, y no en traducciones que traductio, traditio, traductor, traidor. O sea que es un modo, claro, un modo de... Sí, porque se presta mucho a eso. Entonces, acceso directo. Yo me he tirado 6 años estudiando todo el corpus de Santo Tomás y, claro, era una delicia. ¿Pero por qué? Pues porque tenía una base, ese haber
aprendido a fondo el latín y el griego, sobre todo cuando en el preuniversitario tuvimos a un hermano marista que era un sabio, era un hombre joven, maravilloso, y nos creó una ilusión por las lenguas clásicas, por el mundo grecolatino, por los valores positivos de ese mundo pagano, por el acceso. Claro, todo eso luego te abre un horizonte. Claro, hoy día cuantísimas personas, cuantísimos curas no saben latín. Y claro, ¿qué acceso tienen a esas fuentes de la cultura? De la cultura cristiana que estamos hablando. Porque dice, no, saben inglés. Bueno, pues es que el inglés, sí, está traducido al inglés casi todo, pero lo importante es tener acceso directo a las fuentes de tu cultura cristiana, ¿no? Entonces, pues eso, estos tíos lo tenían súper claro. Entonces hacían esa tarea explicaba todas esas cosas. Luego también le atribuyen un ars métrica, no solo un ars gramática, para explicar cómo hacer poesía. Y varias composiciones, una colección de 15 sermones. Bueno, pues teniendo ya 80 años, o sea, una avanzada edad, pues si él, hemos dicho que nació en el 675, murió en el 754. Pues cuando ya tenía unos 80 años, se preparó para una nueva misión evangelizadora. Con 50 monjes, vuelve a Frisia, donde había comenzado su obra, y donde recordaréis pues que pues a ver, exacto, donde él había empezado y donde fue rechazado frontalmente, ¿no? Y donde lo mataron. Pues vuelve a Frisia y casi como presagio de su muerte inminente escribió al obispo Lulo, que era su sucesor en la sede de Maguncia, dice: deseo llevar a término el propósito de este viaje. De ningún modo puedo renunciar al deseo de partir. Está cerca el día de mi muerte. Abandonando los despojos mortales, subiré al premio eterno. Y tú, exhorta sin cesar al pueblo a salir del laberinto del error, lleva a término la edificación de la Basílica de Fulda, que quiero que además me sepultes allí, en Fulda. Claro, él había fundado ese monasterio, un monasterio importantísimo en los comienzos de la Iglesia en Alemania, y claro, por eso Juan Pablo II, cuando fue a Alemania, donde se encontró con el mundo, con el clero, fue en Fulda, claro, como es natural. Igual cuando vino a España, cuando con los que se encontró con el mundo de la oración, fue en Ávila, que el mundo de la devoción a la Virgen fue en el Rocío, que el mundo de la familia fue aquí en Madrid, en el mundo el mundo de la teología fue a Salamanca. En cada sitio, pues eso, lo fue a Fulda. Y entonces, pues le encomienda eso, exhortar, porque esa es la responsabilidad de un obispo. Una de las cosas que han puesto de relieve en estos días pasados es que como Benedicto, cuando renuncia a su misión como papa. Pero claro, lo que nunca puede renunciar un obispo es su misión de obispo, que es la tutela de la fe de la Iglesia universal. Y cada vez que vio oportuno actuar en ese sentido, lo hizo, como pues fue un punto importantísimo para que el sínodo de la familia no se desmadrara, como cuando hacen el sínodo de la Amazonia, donde querían a ver si se aprobaba el diaconado femenino y la supresión del celibato. Y entonces, pues, lo que hace es apoyar un estudio profundo del cardenal Saral, el responsable de la Iglesia de los sacramentos, en ese momento, apoyando el libro, que iba a figurar como coautor. Entonces luego vieron tal, se asustaron y tal, pues claro, es que les chafó a todos estos medio progres, que de progres no tienen nada, pues eso no es progreso, pues que querían pues atentar contra esa tradición apostólica.
porque el celibato no es una mera, como explicaba Sará, es una cosa que se remonta a los tiempos apostólicos, y el diaconado femenino nunca ha sido un sacramento. El primer concilio de la Iglesia después de Jerusalén, o sea, el concilio de Nicea, ahí hablan de las diaconisas y dicen, bueno, ya se sabe que diaconisas, pues como tenemos aquí a Blanca, ¿no? Y no la llamamos que tenga el sacramento del diaconado, pero es la que lleva todas las movidas del servicio al culto, ¿no? Y todos los paños, y todas las historias, y tal, y de esto, y que esté bonito, y que las flores, y el no sé qué. Pues es un ministerio, es un servicio, claro, pues, pero eso no tiene que ver nada con el sacramento del diaconado. Lo deja muy claro, o sea, es un tema que no hay la más mínima duda. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia, mucho tío que no ha leído nada, que no ha estudiado los concilios, que no ha estudiado los padres de la Iglesia. Entonces, pues claro, si tú eres la enciclopedia de la ignorancia, luego te permites pues decir las machadas más grandes que pueda haber, ¿no? Como nos decía a nosotros, cuando yo estaba en Málaga, el delegado de liturgia nos decía, mirad, nos decía, cuando vayáis a desobedecer en materia litúrgica, lo que os pido solo es una cosa, que estudiéis el tema, para que desobedezcáis con conocimiento de causa, porque la mayoría de las genialidades litúrgicas que hacéis es por pura ignorancia. Si supierais el sentido que tiene y por qué eso, y ha pasado eso en la historia de la Iglesia, no haríais esas tonterías. Así no lo decía otra palabra, no la voy a repetir aquí. No haríais esas tonterías. Ahí nos decía el delegado de liturgia. Tenía toda la razón el tío. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, es verdad, no va a veces esas celebraciones. Y bueno, pues este tío le han dado el carné en una tómbola, o sea, le han dado los estudios en una tómbola, porque es que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Bueno, pues eso. Entonces, el 5 de junio del año 754 empezó la misa en Dokkum, que es el norte de Irlanda hoy día. Fue asaltado por una banda de paganos y en lugar de luchar, prohibió a los suyos que combatieran. Cesad, hijos, de combatir, abandonad la guerra, porque el testimonio de la Escritura nos advierte que no devolvamos mal por mal, sino bien por mal. Este es el día deseado hace tiempo, ha llegado el tiempo de nuestro fin. Ánimo en el Señor. Bueno, sus últimas palabras antes de caer bajo los golpes de los agresores. Y entonces los restos del obispo mártir fueron llevados a Fulda, donde recibieron digna sepultura. Y uno de sus primeros biógrafos dio este juicio sobre él. Dice, el santo obispo Bonifacio puede llamarse padre de todos los habitantes de Alemania, porque fue el primero en engendrarlos para Cristo con la palabra de su santa predicación. Los confirmó con el ejemplo y, por último, dio la vida por ellos. Que no puede haber mayor caridad que dar la vida por los hermanos. ¿Qué mensaje podemos recoger, dice Benedicto, de las enseñanzas, de la actividad de este gran misionero y mártir? Pues la centralidad de la palabra de Dios, vivida, interpretada en la fe de la Iglesia. Él la vivió, la predicó, dio testimonio supremo hasta el martirio. Su celo por la palabra era tan ardiente que sentía la urgencia y el deber de llevarla a los demás, incluso con riesgo de su persona. En ella apoyaba la fe. Él decía que se había comprometido en el momento de su consagración episcopal a difundirla. Se profeso íntegramente la pureza de la Santa Fe Católica y con la ayuda de Dios pido permanecer en la unidad de esta fe en la que sin duda está toda la salvación de los cristianos. Es decir, él, la palabra, la fuente de la revelación, la conexión con Cristo. La segunda conclusión es su fiel comunión con la sede apostólica. Él tenía muy claro que no cabía conectar con Cristo sin una comunión sincrónica con los obispos de la época y con el Papa, y diacrónica con los padres de la Iglesia hasta llegar al Señor. La fe tiene dos fuentes para saber dónde está: la Biblia, la Sagrada Escritura y los santos padres. Entonces, pues esa comunión eclesial, él lo veía como un punto muy firme de
En una carta al Papa Zacarías dice: ya no dejo nunca de invitar y someter a la obediencia de la sede apostólica a aquellos que quieren permanecer en la fe católica y en la unidad de la Iglesia romana, y a todos aquellos que en esta misión Dios me da como oyentes y discípulos. O sea, todo lo que se me acerca y que quiere abrazar la fe de Pedro, la fe que anunció Pedro, pues yo le remito a la sede de Pedro, a la necesidad de la comunión con Pedro. Esa comunión, esa cohesión en torno al sucesor de Pedro, que transmitió a las iglesias en su territorio de misión. Eso, bueno, pues claro, en el caso de Alemania, que luego en el paso de los siglos iba a sufrir los pueblos centroeuropeos ese cisma, ¿no?, con Lutero, Calvino, pues, y ahora en estos momentos este otro cisma, ¿no?, que sabe que ya está, es real y que se hará formal pues cuando el Señor permita, claro, esto es importantísimo. También hay un tercer legado en su testamento, el encuentro entre la cultura romano-cristiana y la cultura germánica. Es decir, lo importante que es esa cultura cristiana, que ha sabido utilizar los elementos positivos de la cultura grecolatina y dejar los negativos, porque anda que no hay cosas negativas en la cultura grecolatina, pero ha sabido aprovechar eso, pues el saber emplear esas armas, la fe y esa cultura humana, para entablar un diálogo con estas culturas germánicas o las culturas que haya que evangelizar. Humanizar y evangelizar la cultura era parte importante de su misión de obispo. Al transmitir el patrimonio de valores cristianos, implantó en las poblaciones germánicas un nuevo estilo de vida más humano, gracias al cual se respetaban mejor los derechos inalienables de la persona. Y como auténtico hijo de San Benito supo unir oración y trabajo, manual e intelectual, pluma y arado. Es decir, que esa síntesis, y todas esas virtudes humanas y virtudes cristianas que supo transmitir. Es decir, es un amor apasionado a la Iglesia y un convencimiento de que transmitir la fe supone tener en cuenta al ser humano y potenciar el ser humano y desarrollar, y cómo los atentados contra lo humano, que son los atentados contra los mandamientos, pues como explica Santo Tomás, los 10 mandamientos expresan los 10 puntos básicos de la ley natural, que eso es para todo el mundo. El que Dios es lo primero, el que hay que respetar lo sagrado y que hay que cultivar el trato con Dios, eso no hay ninguna cultura que no lo tenga claro. Luego, que hay que respetar a los que les debemos algo, empezando por los padres, 4º mandamiento. Que hay que respetar al prójimo en su vida, 5º mandamiento. En su matrimonio, 6º mandamiento. En sus bienes, 7º mandamiento. En su fama, 8º mandamiento. Y no solo de obra, sino también de corazón, 9º y 10º mandamientos. Eso es algo que está en todas las culturas. No hay ninguna cultura que no tenga en el fondo ese decálogo. Entonces, todo atentado de leyes y tal, que despreciaban a los niños, que mataban a los niños, que los pasaban por el fuego porque los sacrificaban a sus deidades diabólicas, que atentaba contra el matrimonio, que atentaba contra la fidelidad al cónyuge, etcétera, todo eso es inhumano, es deshumanizar. Y por tanto, que evangelizar es trabajar también, porque la fe, como decía el Señor, si me amáis guardaréis mis mandamientos. La fe se tiene que hacer humanidad, virtud, si no, no es fe. La fe que está aquí es una gnosis, como dice la Gaudete et Exsultate, ¿no?, la exhortación apostólica. Y luego otro punto que llama mucho la atención, vamos a acabar porque hoy hemos empezado unos minutos tardes, pues es su celo por el Evangelio. Un hombre que a los 40 años deja la serenidad de su vida monástica, tranquila, fructífera,
una vida de monje y de profesor, para anunciar el Evangelio a los sencillos, a los bárbaros, y a los 80 años fue a una zona donde presentía su martirio, que no le habían dejado entrar a los 40 y dijo, pues aquí no, pues aquí sí. Y dio su vida. Cosa que hoy día, comparando ese celo por el Evangelio con esa fe nuestra, esa fe de paganos bautizados, que dice Ratzinger, ¿no?, en ese artículo del año 58, la fe tibia, burocrática, esa fe, como dice Ratzinger, eso lo decía en el año 58 y volvió a repetirlo cuando se cumplen los 70 años de su ordenación sacerdotal y la gran revista de la gran editorial Herder, alemana, la Herder Correspondence, se llama así la revista, le hace una entrevista en el año 21, él se ordenó en el año 51, un año antes de que yo naciera. Entonces, pues, entrevista, y dice, ¿cómo se entiende estos obispos ahora en Alemania? ¿Qué tal? Dice, porque es que hay una Hanskirche, es una iglesia de oficina, obispos burócratas, curas burócratas, que emanan documentos sin espíritu, sin alma, sin corazón. Pues eso que decía en el año 58, lo vuelve a repetir como último de sus testamentos, porque yo creo que es la última entrevista que le hicieron, y que pues vuelve a definir que una iglesia así es incapaz de resistir la mundanidad y por eso se ha mundanizado. Es incapaz. ¿Cuál es la iglesia con más pasta de todo el mundo? La alemana. ¿Quién es el que gestiona las finanzas vaticanas? El arzobispo cardenal Marx, alemán. ¿Por qué? Porque son los que tienen la pasta. Entonces, pues, pero claro, ¿en qué se ha convertido esa iglesia? En muchos ámbitos. Pues eso, como decía a mí el párroco de Santa María Micael, que ya ha fallecido, en paz descanse, don Daniel, que él iba todos los veranos a Alemania, porque él hablaba el alemán y se encargaba de una parroquia. Dice, aquí un párroco tiene sueldo de catedrático y un obispo sueldo de ministro. Claro, es que es una cosa, dice, hombre, claro, eso es un riesgo de mundanizarse monumental. Pues eso. Entonces, pues en ese contexto se ve, mirando cómo hizo San Bonifacio para renovar la fe y transmitirla con fidelidad en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y